El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en donde hemos estado aprendiendo de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y ya estamos en el sermón 16. El día de hoy es el sermón 16 de la serie. Y el sermón pasado que me tocó compartir con ustedes fue sobre la iglesia. Y el día de hoy voy a estar compartiendo un mensaje sobre un tema que siempre que pienso en este tema, digo, en las iglesias evangélicas a veces hay pastores que siempre quieren hablar de este tema, y luego hay otros que a lo mejor se sienten un poquito más incómodos hablando sobre este tema, pero sigue siendo importante, y es el tema de la ofrenda a Dios. Y vamos a ver que la ofrenda es un acto de adoración, de gratitud y de obediencia. Pero para eso, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre Celestial, estamos contigo agradecidos porque dijo tu Hijo Jesucristo que de gracia hemos recibido, que demos de gracia. Ayúdanos a tener corazones dadivosos y ayúdanos a tener una mente y un corazón receptivo a lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Ahora con las redes sociales, muchos de nosotros hemos visto videos que circulan por ahí sobre líderes religiosos de diferentes tipos de religiones mundiales. Algunas de estos líderes se consideran a sí mismos cristianos, otros a lo mejor pertenecen a otra religión, pero que por medio de insistir constantemente los feligreses acerca de las dádivas monetarias, muchas veces empezamos a ver que hay una manera en que un enriquecimiento propio. Y no se me olvida una ocasión en la cual estaba yo en los Estados Unidos, estaba de viaje, y en el hotel puse la televisión y estaba un canal cristiano, evangélico, y ahí la persona que estaba al frente estaba con mucha insistencia pidiendo dinero y más dinero y más dinero. Y en una de esas conversaciones, la persona que estaba en la televisión dijo que necesitaba ese dinero porque Dios le había mostrado que necesitaba comprarse un nuevo, no me acuerdo si era un nuevo yate o era un nuevo avión privado. Y me acuerdo que al escuchar eso empecé a sentir como que se me iba subiendo la sangre así por la cabeza. Casi lanzo el zapato porque decía, no puede ser. Me sentía ofendido por la manera desvergonzada en que muchas veces se insistía con exageración en que la gente estuviera dando y dando y dando, pero muchas veces no para propósitos espirituales, sino para la ganancia personal. Pues cuando vemos algo así podemos reaccionar para el otro lado. Creo que ese es el peligro. Y pensar que puedo ser miembro de una iglesia o asistir regularmente a una iglesia cristiana y no tener jamás que ofrendar. También podríamos pensar, bueno, yo puedo ser creyente, puedo ser parte de una iglesia local, pero cuando se habla de la ofrenda para mí es opcional o esporádica, o solamente daré si me sobra, entonces sí doy. Pero ninguno de los dos extremos, hermanos, es bíblico. Y hoy me gustaría que habláramos sobre lo que es la ofrenda desde la perspectiva bíblica, buscando que sea la Escritura la que nos muestre y que nos exhorte. Y lo vamos a ver desde tres cosas que mencioné ahorita. Vamos a ver que la ofrenda es un acto de adoración, vamos a ver que la ofrenda es un acto de gratitud y también es un acto de obediencia. Vamos a comenzar hablando de un acto de adoración. Lo primero que debemos establecer claramente es que la ofrenda de nuestros bienes es un acto de adoración a Dios. Toda nuestra vida debe ser ofrenda a Dios. Todo lo que hacemos, porque somos administradores de la gracia de Dios. No solamente nuestros bienes físicos, sino que nuestro tiempo, incluso nuestro cuerpo físico, somos administradores de nuestro cuerpo físico que Dios nos ha dado y debemos de usarlo para su gloria. Y el primer ejemplo de la ofrenda como un acto de adoración lo vemos
en Génesis, ¿verdad que hemos ido a Génesis mucho? Vamos a Génesis 4, porque en Génesis encontramos una vez más la base de la gran mayoría de las doctrinas cristianas. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. En Génesis capítulo 4, de los versículos 3 al 5, vemos el primer ejemplo de la ofrenda como un acto de adoración. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ustedes recuerdan la historia, saben lo que pasa después de esto, ¿verdad? Caín comete asesinato a su hermano Abel. ¿Y por qué es que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Bueno, en la historia de la iglesia, los intérpretes, los pastores y los teólogos han dado diversas respuestas basadas en algunos textos, pero el más claro de todos es el que viene en la Biblia misma. Se los voy a leer yo. Si están tomando apuntes, es Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, hay más cosas que podemos decir sobre este pasaje, pero me quisiera enfocar en donde el autor de Hebreos nos dice que Abel ofreció su ofrenda en fe, lo cual nos apunta a que Abel tenía una confianza en Dios, y lo vemos como un acto de que realmente está adorando a Dios, un acto de confianza, un acto de gratitud, mientras que Caín no fue así. Dios vio en el corazón de Caín principalmente algo que era diferente a lo que vio en el corazón de Abel. Porque la ofrenda es un acto de adoración que proviene de un corazón que confía. Un segundo ejemplo de la ofrenda como un acto de adoración lo encontramos en Génesis 14. ¿Me acompañan? Vamos ahora a Génesis 14, por favor. Versículo 18. Vayan por favor a Génesis 14 del 18 al 20. Génesis 14 del 18 al 20. Mientras van a Génesis 14, 18, el contexto de este pasaje es que Abraham acaba de liberar a Lot de ser prisionero de guerra, y cuando él va de regresos, le sale al encuentro Melquisedec. Melquisedec era el rey y sacerdote en Salem. Salem es el nombre antiguo para Jerusalén. Entonces él era el rey y sacerdote en Salem, que vendría siendo el nombre antiguo para Jerusalén. Y le sale al encuentro Melquisedec, este rey y sacerdote, y le dice en Génesis 14, 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y después dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra diezmo, que significa la décima parte. Y vale la pena notar que esto sucede antes de la ley de Moisés, es decir, la ley de Moisés todavía no ha sido dada. Y vemos aquí que es una ofrenda, pudiéramos decirlo así, una ofrenda espontánea de parte de Abraham, dada al sacerdote del Dios Altísimo como un acto de adoración, como un acto de fe, un acto de confianza. Y aquí vemos un ejemplo de ello. Pero si nos vamos unos cuantos capítulos más adelante, en Génesis capítulo 28, vayan ahí, Génesis 28, vemos la segunda vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia. La segunda vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en Génesis 28. Y en Génesis 28, hermanos, es la historia de Jacob en Bet-El.
Bet-El, casa de Dios, significa Betel. Y el contexto en Génesis 28 es que Jacob estaba saliendo de Beerseba, iba rumbo a Harán, y en cierto lugar duerme y ve una visión. Algunos de ustedes recordarán la visión de la escalera. Esta escalera donde había ángeles que subían y descendían sobre esta escalera, y desde lo alto de la escalera Jehová se le revela a Jacob y le promete tierra y descendencia, y Jacob responde así, Génesis 28:20. Voy a leer hasta el 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Una vez más, vemos este diezmo es una adoración a Dios, es una ofrenda de agradecimiento y es una ofrenda de fe en el pacto que Dios está haciendo con Jacob. Y estos dos ejemplos nos van a ayudar a entender el diezmo no como una ley mosaica, sino como un principio que nos guía hacia la generosidad, como un principio que nos apunta a la generosidad. Ahora, después Moisés establecería el diezmo como la ley en el antiguo pacto, pero aquí lo vemos como un principio de generosidad, de fe y de confianza en Dios. Ahora, a partir de este ejemplo que acabamos de ver en Génesis 28, o sea, a partir de este ejemplo, la palabra diezmo y ofrenda, en el Antiguo Testamento sobre todo, se empieza a usar con respecto al sistema de las leyes ceremoniales del pueblo de Israel. Bajo la ley de Moisés, los israelitas tenían varias obligaciones. Israel en ese tiempo vivía bajo una teocracia. Recuerdan que no tenían todavía rey. El rey Saúl todavía no era puesto como rey, entonces ellos vivían bajo Dios como rey. Eso es una teocracia, es Dios era el rey. Y Dios había instituido este sistema de los levitas, del templo, de los sacerdotes, y había instituido el diezmo y las ofrendas como una manera de el mantenimiento de esta parte ceremonial y algunas otras cosas que vamos a ver el día de hoy. Ahora voy a citar del pastor y teólogo John MacArthur, que dice: puesto que Israel era una teocracia, los sacerdotes levitas actuaban como gobierno civil, de modo que el diezmo de los levitas, instituido en Levítico 27, era un precursor de lo que hoy se le llamaría el impuesto sobre la renta actual, al igual que había un segundo diezmo anual requerido por Dios para financiar una fiesta nacional, Deuteronomio 14. La ley también imponía al pueblo impuestos menores, Levítico 19 y Éxodo 23. De modo que la ofrenda total requerida a los israelitas no era del 10%, sino más del 20 al 25%, y todo este dinero se utilizaba para el funcionamiento de la nación. Es decir, Dios requería esto del pueblo de Israel para que funcionara la nación, porque había una cuestión civil. Y los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando Dios instituye los sacrificios del Antiguo Testamento, se pueden dividir de la siguiente manera: 3 categorías y 5 tipos de sacrificios. 3 categorías y 5 tipos de sacrificio. Las 3 categorías son estas. El sacrificio podía ser animal, podía ser vegetal o podía ser líquido. Son los 3 tipos de sacrificio. Podía ser animal, podía ser vegetal o podía ser líquido. Y los 5 tipos de sacrificios eran los siguientes. Primero estaba el sacrificio del holocausto. El holocausto era el más común, sucedía diariamente por la mañana y por la tarde, y dependiendo del nivel económico de la persona o de la familia que lo ofrecía, podía ser un becerro, podía ser una oveja, una cabra, o en el caso de personas que no pudieran llevar un becerro, una oveja, una cabra, se les permitía llevar tórtolas o palominos. El segundo sacrificio se le llamaba el sacrificio de oblación. Era un sacrificio que normalmente iba acompañado de algún otro sacrificio. Podía ser de cereal o podía ser vegetal y se ofrecía de manera encendida allí en el altar.
El tercero era el sacrificio de paz. Podía ser un becerro, una oveja o podía ser una cabrita. El cuarto era el sacrificio de pecado. Y este sacrificio se podía ofrecer dependiendo del nivel económico de la persona: un becerro, un macho cabrío, un cordero, 2 tórtolas o 2 palominos, o un homer de flor de harina, que vendría siendo más o menos unos 2 kilos. Ahora, ¿a qué me refiero con dependiendo del nivel económico de la persona? Esto es importante decir, que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no hacía que si una persona llevaba, por ejemplo, un cabrito y otra persona llevaba los 2 kilos de harina, una ofrenda era mayor que la otra. No, tenía el mismo valor, solamente que Dios lo había instituido así para que no fuera una carga excesiva sobre nadie. Es decir, que toda persona podía ofrecer su sacrificio dependiendo de la manera en que podía llevar ese sacrificio, y no era que era más importante o menos importante, sino que era una manera en la que Dios estaba tratando de cuidar que todo mundo tuviera la oportunidad de ofrecer su sacrificio. El quinto y último sacrificio se le llamaba el sacrificio de la culpa. Se podía ofrecer un carnero sin defecto o, en algunos casos, el valor monetario de lo dañado más un 20% adicional. Y de estos 5 tipos estos 5 tipos de sacrificios, en estas 3 categorías, eran las ofrendas. Estos eran las ofrendas. Por un lado estaba el diezmo. El diezmo se usaba para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes y del templo. Y las ofrendas se llevaban delante del altar y tenían que ver más bien con la comunión que yo tengo con Dios. Entonces el diezmo era para el mantenimiento, mientras que la ofrenda tenía que ver con mi relación con Dios. Y después lo podemos ver, hoy no lo vamos a ver porque no es el tema. Cada una de las ofrendas nos apuntaban al Cordero perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el último sacrificio. Ahora, quizá tú digas, bueno, ¿y esto en sí cómo me afecta el día de hoy? Porque ya no tenemos el sistema de sacrificios, no venimos aquí a la reunión de la iglesia con, no te preguntas, pastor, ¿y voy a llevar unas tórtolas o llevo un cabrito o qué llevo? No, tampoco tenemos aquí un altar. No tenemos un altar en donde vamos a ofrecer aquí el incienso, vas a traer tu ofrenda vegetal y la vamos a ofrender mecida al Señor. No, tampoco. Pero lo que sí podemos aprender, hermanos, es que las ofrendas y los diezmos en el Antiguo Testamento eran actos de adoración a Dios, una manera de agradecer a Dios por lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y en el caso de las ofrendas en el Antiguo Testamento eran dadas para señalar que había un espíritu contrito, humillado y un deseo de restablecer mi comunión con Dios, y me apuntaban, era una flecha hacia el evangelio, ¿verdad? Porque se tenía que derramar sangre inocente para que mis pecados fueran perdonados por la fe. De la misma manera que el Cordero final, el Cordero perfecto de Dios, derramó su sangre para que por medio de la fe nuestros pecados sean perdonados. Hermanos, otra cosa que podemos aprender es que aunque el día de hoy ya no estamos bajo la ley de Moisés, estas cosas como el diezmo y las ofrendas nos apuntan hacia la generosidad. Y el poder nosotros apartar un porcentaje de lo que Dios nos ha dado para el sostenimiento de su iglesia es una buena práctica. Como vimos, Abraham y Jacob, antes incluso de que la ley fuera establecida, ya estaban ellos dando generosamente porque entendían que es una manera de adorar a Dios y agradecerle. Yo lo he dicho y se lo digo en la clase de miembros, que no somos una iglesia que exige el diezmo. Yo no paso ahí lista y decimos a ver quiénes sí y quiénes no. No buscamos tampoco eso. Este no es un sermón que para darles esa noticia, ¿verdad?, de lo que viene, no, para nada. Pero lo que sí quiero decirles es esto: cuando la iglesia da generosamente y sobreabunda en su capacidad de poder solventar las diversas necesidades que hay en la iglesia, nos apunta a una iglesia saludable. Hoy en día no hay levitas, no hay sacerdotes, no hay un templo, no hay un sistema de sacrificios, pero entendemos nosotros que sí hay otras cosas
que necesitamos nosotros como iglesia solventar desde la renta, ¿verdad? Desde lo que ofrendamos para las misiones, ofrendas a hermanos y etcétera. Y todo eso proviene ¿de dónde? De los hermanos. No viene de otro lado, proviene de los hermanos. La iglesia apoya a la iglesia. Entonces, hermanos, eso me lleva a un segundo punto. A la ofrenda como un acto de gratitud. A la ofrenda como un acto de gratitud. Al hablar de la ofrenda como un acto de gratitud, debemos primeramente admitir que no hay nada que podamos hacer para comprar nuestra salvación. Tampoco hay nada que podamos darle a Dios que Dios no tenga ya o que necesite porque le falta. Uno de mis salmos favoritos, si están tomando apuntes, apúntenlos, solo se los voy a leer. Salmo 50:10, escuchen. Dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. De Dios es todo el mundo. A Dios le pertenece todo. Entonces, evidentemente la ofrenda no es darle a Dios algo que a Él le falta en sí mismo. Más bien es saber que todo le pertenece, y eso incluye el 100% de quién soy yo. El 100% de quién soy yo y qué es lo que tengo. Más bien es un acto de adoración y un acto de gratitud. Otra cosa que hay que admitir, hermanos, es que la más grande ofrenda que podemos dar es una vida entregada a Dios. Ustedes han escuchado, lo hemos visto antes, Romanos 12:1, se los leo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La ofrenda a Dios es nuestra vida entregada, la más grande ofrenda que tú puedes dar. Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta, una vez más, lo que ya dije, la salvación es por fe y gratuita, pero es una manera, dice el apóstol Pablo, es vuestro culto racional. Culto tiene que ver con adoración. Dios te ha dado todo, tú te entregas a Él. Hermanos, la razón por la que el día de hoy ofrendamos a la iglesia de nuestros bienes es porque entendemos que es la manera en que la iglesia funciona el día de hoy. Son los miembros de la iglesia que deben apoyar y sustentar a la iglesia misma. Ahora, no es incorrecto que una iglesia local, una iglesia cristiana pueda recibir ayuda externa, y yo lo he hablado con aquellos que me preguntan, ¿verdad? Tengo amigos, por ejemplo, que pertenecen a una iglesia local y reciben ayuda externa, quizá de un ministerio en los Estados Unidos, etcétera, y cada mes reciben a lo mejor algo de dinero para solventar algunos de los gastos, y no es incorrecto. Pero una iglesia saludable buscará no ser dependiente de las ayudas externas, sino más bien comprometerse para satisfacer sus necesidades locales. Nuestra iglesia Vida Nueva Apodaca el día de hoy no recibe ningún tipo de ayuda externa. Todo es por medio de la iglesia misma. Entonces, la ofrenda es un acto de gratitud a Dios porque reconocemos que si hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia, dice Mateo 10:8, y que estamos dando un porcentaje del todo, pues somos administradores y no dueños de lo que tenemos. Es reconocer que si yo he sido bendecido por una iglesia local, yo quiero también ser de bendición a esa iglesia local. Es reconocer que la ofrenda me hace parte de la misión de la iglesia al contribuir para su sostenimiento, sus misiones, sus actividades y el sostén de aquellos que trabajan directamente en ella, sea como pastores, en algún tipo de liderazgo, en algún tipo de posición de liderazgo en la iglesia. Ahora quiero llevarlos a 2 Corintios 9, por favor. Vayan a 2 Corintios 9. En 2 Corintios 9, y ahorita les voy a leer el versículo 6. En 2 Corintios 9, Pablo está animando a los creyentes a ofrendar para la iglesia necesitada de Jerusalén. Entonces había una necesidad en la iglesia de Jerusalén y Pablo le está diciendo a los corintios, los está animando a que ofrenden. Y Pablo les da una imagen de siembra y de cosecha para recordarles que Dios se complace en la generosidad. Miren 2 Corintios 9:6. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente,
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, este versículo ha sido frecuentemente tergiversado, abusado incluso por los predicadores de la prosperidad, el llamado evangelio de la prosperidad, que en realidad es un pseudo evangelio. Entonces, puesto que este pasaje muchas veces ha sido mal usado o abusado, podemos por el otro lado evitarlo, ¿verdad? Y sacarle la vuelta. No, sí dice algo y sí tenemos que ver qué es lo que dice. Pablo está dando un principio importante y tiene que ver con la generosidad. La generosidad tiene como resultado recibir con generosidad de parte de Dios, no como una especie de trueque. O sea, yo doy, tú me das. Entonces yo doy para que, ¿verdad?, Dios me dé, y es como que este es mi acuerdo que yo hago con Dios. Pablo no lo está viendo de esa manera. Pablo más bien está diciendo que Dios se complace en un corazón generoso. Dios se complace en un corazón generoso. Tampoco este pasaje está diciendo, ¿verdad?, como a veces se dice, si yo doy $1, Dios me tiene que dar tantos pesos. No está hablando de cosas monetarias. Esa bendición puede ser de diferentes maneras. Puede ser una bendición material, sí, pero puede ser espiritual, puede ser de muchas diferentes maneras. O sea, el principio aquí es que a Dios le complace un corazón generoso. Ahora, en ese mismo pasaje de 2 Corintios 9, vayan ahora al versículo 10, porque aquí les exhorta a confiar en la provisión de Dios. Miren el versículo 10 y el versículo 11, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué produce? Acción de gracias a Dios. Un corazón generoso produce acción de gracias a Dios. Es por eso que un creyente que ofrenda con generosidad está dando señal de madurez cristiana. El creyente que no ofrenda o que no lo hace de manera generosa, pues también está diciendo algo sobre cómo ve su dinero, cómo ve sus cosas y cómo ve a la iglesia. A veces es muy fácil, ¿verdad?, venir a la iglesia y decir, no, estoy recibiendo gran bendición, ¿verdad?, en esta iglesia local. ¿Y de qué manera la estás apoyando? No, en eso sí, yo no me comprometo con nada, ¿verdad? No, es una manera de decir, yo también me quiero comprometer con mi iglesia local. Sé que hay necesidades, no soy ajeno a ellas, las veo y quiero ser parte de eso. Oye, están estas necesidades en las misiones, quiero ser parte de eso. Oye, hay estas otras necesidades, quiero ser parte de eso, quiero ser parte de mi iglesia. Quiero aportar a mi familia espiritual. A veces así los padres le dicen a sus hijos, ¿verdad? A lo mejor ya están más grandes, están trabajando y le dice, hijo, quiero que también tú seas parte en la familia, aportar a la familia. Hay necesidades. Y en cada familia será esto diferente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver esto como nuestra familia espiritual. Y estos son tus hermanos y tus hermanas en Cristo. Pero lo que Dios ve principalmente, ¿qué es? El corazón de cada persona. Porque el Señor Jesucristo dio un ejemplo de aquella viuda, ¿verdad? Que algunos iban ahí al alfolí del templo, ¿verdad? Y estaban dando mucho, pero de lo que les sobraba. Y por el otro lado estaba esta viuda que no dio de esa manera, sino con un corazón gratuito. Y Jesucristo dijo, ella dio más que todos los demás. Por lo tanto, lo que nos debemos de preguntar es, ¿cómo es que doy? La pregunta no es tanto necesariamente cuánto, sino cómo. ¿Qué tipo de corazón tengo cuando estoy ofrendando? La ofrenda es un acto de adoración, es un acto de gratitud. Pero tercero, es un acto de obediencia, Vamos al profeta Malaquías, por favor. Malaquías capítulo 3. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Perdón, el último, Zacarías, y después es Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 10. Malaquías 3 del 7 al 10 es el último libro, pero del Antiguo Testamento. Bajo la ley del Antiguo Testamento, Dios consideraba que si un israelita no traía su diezmo y sus ofrendas, estaba robando a Dios.
Ok, una vez más, bajo la ley del Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, Dios consideraba que si un israelita no traía su diezmo y sus ofrendas, le estaba robando a Dios. Malaquías 3, 7 al 10. 3, 7 al 10. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y una vez más, hermanos, es verdad que este pasaje de las Escrituras ha sido abusado, ¿verdad? En muchas iglesias, incluso evangélicas, ¿verdad? En donde se usa para una especie de coerción para las personas, y no queremos llegar a eso, pero tampoco podemos simplemente pensar que esos versículos no existen. Tenemos que verlos en el contexto en el que fueron dados. En el contexto, una vez más, de la ley mosaica, para Dios era algo fundamental. Porque lo que él estaba diciendo es, ¿cómo es posible, verdad, que tengo a mis sacerdotes, a mis levitas y a mi templo en muy mal estado, verdad? ¿Y qué decía la gente? No, pues a veces esto es lo que pasa, que los israelitas decían, pues si este es el templo de Dios, pues que Dios se encargue de levantarlo. Y Dios decía, pues por eso, yo me encargo a través de ustedes. Ustedes son la manera en la cual va a suceder, pero que siempre queremos que sea alguien más. Esta era la manera en que Dios lo había destinado. Pero otro principio aquí, hermanos, el cual sí vemos en el Nuevo Testamento, es que Dios ve nuestra ofrenda como un acto de obediencia y fe. Es decir, obedecemos a Dios cuando ofrendamos y confiamos también en su provisión e incluso en su bendición. La ofrenda como un acto de obediencia no solamente la vemos bajo el Antiguo Pacto, sino también en el Nuevo. Y quiero que vean cómo 2 Corintios 9, que ahorita estuvimos ahí, pero vayan de nuevo a 2 Corintios 9, quiero que vean que hay paralelos. Una vez más, no estamos bajo la ley de Moisés. Ya lo mencioné, ¿verdad? No estamos bajo la ley mosaica. Vayan a 2 Corintios 9, 7 al 8. Lo que quiero es que vean que hay paralelos entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto que nos llevan a un principio de obediencia, de adoración, de gratitud. Miren en 2 Corintios 9, 7 al 8. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ya vieron cómo se parece al pasaje de Malaquías? En el pasaje de Malaquías Dios está diciendo, traigan vuestros diezmos al alfolí, y van a ver, o sea, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Pablo está diciendo algo muy similar. Demos como hemos propuesto en nuestro corazón, pero no con tristeza o por necesidad, yo tengo que dar, sino con un corazón de puedo dar, quiero dar. Es parte de la misión que Dios me ha dado como miembro de mi iglesia local. Yo quiero ser parte en esto también. Ahora, el contexto en 2 Corintios 9, como mencioné hace un momento, es la ofrenda para la iglesia necesitada de Jerusalén. Pero otra vez, quiero que vean qué principios hay aquí. Aquí hay una instrucción a dar. Cada uno dé. Y en otros pasajes de la Escritura, el apóstol Pablo también dice, bueno, separen de lo que han recibido, ¿verdad? Cada primer día de la semana, ¿verdad? Separen de lo que han recibido para poder traerlo como una ofrenda a Dios. Debe ser con alegría. Debe ser de corazón y se debe dar con la confianza de que Dios suplirá nuestras necesidades. Y hermanos, yo sé que muchas veces podemos pensar en la ofrenda desde la perspectiva de primero, bueno, es que
cuáles son mis necesidades, y entonces si algo me sobra, pues a lo mejor sí lo llevo para la iglesia. Pero creo que debemos de ajustar nuestro pensamiento y pensar, bueno, más bien Dios me ha dado el todo de lo que tengo, todo. ¿De qué manera puedo yo ser de bendición para mis hermanos y hermanas? Quizá algunos de nosotros no hemos visto la ofrenda como un acto de adoración, gratitud y obediencia. Quizás has pensado que la ofrenda es opcional para ti como cristiano. Quizá incluso dices, bueno, yo no ofrendo o rara vez lo hago. Pero es parte de tu adoración a Dios. Lo vemos desde Génesis. Este principio de mi ofrenda como adoración a Dios es una señal de madurez y de amor. Es una señal de confianza. Y les digo dónde todavía más, hermanos, en una ciudad como Monterrey. Porque la ciudad en la que vivimos, que es una ciudad hermosa que Dios nos ha dado, es una ciudad trabajadora, es una ciudad que se distingue en nuestro país por eso, pero a veces nos ha causado también mala fama. Y a veces es verdad y a veces no, ¿verdad? Espero que más veces sea un no que verdad. Pero hermanos, lo que sí puede suceder como regiomontanos o aquellos que vienen de otros lugares y que han hecho de Monterrey su casa, es que estamos tan afanados por trabajar y tener más y quiero más. Pero a la hora de dar, digo, no, quiero dar menos. Lo que quiero es más para mí. Hermanos, recuerden lo que la parábola del Señor Jesucristo, aquella persona que había llenado sus graneros, que dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Ven, come, bebe, regocíjate. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Lo vimos en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice, es vanidad amontonar riquezas y después no te vas con ellas. Y dice, recuerdan que el predicador en Eclesiastés dice, ¿y quién sabe si el que venga después de mí la usará bien o no? ¿Lo va a despilfarrar todo o no? Dice, hasta eso es vanidad. Pero cuando tienes un corazón generoso, tiene que brotar desde adentro. Hermanos, yo les he dicho esto, que cuando se acerca, por ejemplo, el tiempo de comprarle un regalito a uno de mis hijos, cuando va a ser su cumpleaños o en el día del niño, pues yo me emociono mucho pensando en qué le voy a regalar, ¿verdad? Y a veces estamos pensando con meses de anticipación. O cuando me ha tocado, por ejemplo, darle un regalo a mis hermanas o a mi esposa, ¿verdad? Y lo pienso con anticipación y digo, ¿qué les podré dar? ¿Qué le podré dar a mi esposa? ¿Qué le podré dar a mis hermanas? ¿Qué le podré dar a mis padres? Y lo pienso y me emociono. ¿Por qué? Porque hay un aprecio, porque hay amor, y entonces la dadivosidad, ¿verdad?, se centra en eso. Estás pensando en la otra persona. Quieres dar porque nace de un entendimiento de que esto es un regalo por gracia, no es una exigencia, pero hay un vínculo de amor. Yo quisiera que en nuestra iglesia haya un vínculo de amor entre nosotros como iglesia, con tus hermanos, con tus hermanas. Hermanos, mi propósito no es saber quién, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Lo voy a empezar a checar. No. Pero sí creo que una iglesia que se caracteriza por su generosidad es una iglesia madura. Y sí oro para que sea así nuestra congregación. Hemos recibido muchísimas bendiciones, y una de las cosas que yo lo he mencionado muchas veces es que desde que se plantó esta congregación cristiana hace 7 años, que hemos rentado diferentes lugares, no le hemos fallado un mes, por ejemplo, a la renta. Jamás, ni una sola vez. Hasta en pandemia, hermanos. Hasta en pandemia. Y todo esto fue, ¿por qué? Porque Dios suplía las necesidades. Cuando había una necesidad, se han suplido las necesidades. Lo que ven aquí delante de ustedes, desde micrófonos hasta cables, Dios está supliendo esas necesidades por medio de ustedes.
Es por medio de ustedes, hermanos. No es que, bueno, yo el pastor, no, somos nosotros. Pensemos en plural. Nosotros como iglesia queremos adorar a Dios. Mi propósito tampoco es que veas, ¿verdad?, el principio de la ofrenda o del diezmo en el Antiguo Testamento como, es la ley, una carga. No, velo como una flecha que te apunta a la generosidad de tu corazón. Comprométete con Dios, comprométete con tu iglesia y confía que no solamente te dará lo suficiente, sino que de acuerdo a su voluntad soberana derramará sobre ti toda bendición espiritual y que suplirá tus necesidades, tanto físicas como espirituales, de acuerdo a la bendita y perfecta voluntad de Dios. Confía en Él, confía en Él. Hermanos, yo sé que todos nosotros estamos con diferentes necesidades físicas, necesidades quizá, ¿verdad?, con los precios de lo que cuesta aquí en nuestra ciudad y en México. Y yo entiendo esas presiones que podemos tener como seres humanos, aquellos que están trabajando, y lo entiendo, y por eso siempre quiero ser muy sensible a todo eso. Y esta es la razón por la cual hablamos de temas como estos prácticamente una vez al año, a veces una vez cada 2 años. Y hay hermanos que se me han acercado y me dicen, Pastor Emanuel, deberías hablar un poquito más de eso, necesitamos instrucción. Y yo digo, es verdad. Pero mi oración para esta iglesia es que delante del Señor seamos hallados fieles, con un corazón dadivoso y generoso, que tenga como propósito no que los reflectores estén sobre mí, sino que los reflectores estén sobre Dios, y que podamos cumplir esas metas que Dios ha puesto delante de nosotros, y que Dios nos halle fieles administradores de su gracia. Vamos a orar.